A reading Lectura del profeta Ezequiel. Thus says the Lord. Así dice el Señor Dios. I will take the children of Voy a Israel recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Voy a congregarlos de todas partes. Los voy a repatriar. in the mountains of Israel. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a profanarse con sus abominables idolatrías y con sus crímenes. I will deliver them Los libraré de los sitios donde pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo, and I may be their y yo seré su Dios. my servant David, Mi siervo David será su rey, and there shall be pastor one shepherd. único de todos ellos. They shall live by my Caminarán según mis mandatos, guardarán y cumplirán mis preceptos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos. with my servant Y mi David. siervo David será su príncipe para siempre. I will make with them a Haré con ellos alianza de paz, be an everlasting. alianza eterna pactaré con ellos. I will multiply Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Con ellos moraré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, who make Israel el que consagra a Israel, sanctuary. cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Verbum Domini. The Lord will guard us. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Hear the words. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Proclaim it unto Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. the Lord shall ransom Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. shouting. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. The wine and the oil, the sheep and the oxen. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Then the virgins Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Glory to you, O Word of God, Lord Jesus Christ. Glory to you, O Word of God, Lord Jesus Christ. Cast away from you all the crimes you have committed, says the Lord, and make for yourselves a new heart and a new spirit. Glory to you, O Word of God, Lord Jesus Christ. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Many of the Jews En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. but some of them Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, we going to do? ¿qué estamos haciendo?
Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no parezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año había profetizado, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Verbum Domini. Hace poco yo estaba ayudando con un servicio de penitencia en Nuestra Señora de los Dolores aquí en Birmingham, y Dynamic Catholic publica libros en parroquias populares, y alguien me dio este libro que están regalando ahí. Todos necesitan perdonar a alguien, y contiene 12 historias de perdón. Una de ellas, que es notable, en especial quería relatar el día de hoy, tiene que ver con las lecturas, es la historia de la familia Ten Boom en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Casper Ten Boom tenía 84 años, era relojero, tenía un taller de relojería y reparación de relojes, y en su hogar en Holanda estaba siendo ahora ocupado por los nazis, y tenían un escondite para judíos. Salvaron unos 500 judíos gracias a esto. Fue en el dormitorio de Cory, un escondite especial, y cuando los judíos dormían ahí, incluso tenían simulacros de cómo pasar a ese escondite para no ser descubiertos si la Gestapo iba a la casa. Así que fue el 28 de febrero, 1944, que esa temida llegada ocurrió. Todos fueron al escondite. La Gestapo entró. No descubrieron a los judíos que estaban escondiéndose, quienes más adelante escaparían, pero sabían que la familia Ten Boom tenía que ser responsable por muchos de los escapes de los judíos, así que se llevaron a toda la familia a los campos. Casper, que tenía 84, murió 10 días después. Su primo Kik murió después de pocos meses en otro campo, pero Cory y su hermana Betsy fueron llevados a Ravensbrück, cerca de Berlín, y sufrieron muchas atrocidades. Betsy murió ahí pocos meses después, pero por un error administrativo, Cory fue liberada y pasó su tiempo hablando de su experiencia, pero también cómo su fe la sostuvo en esas terribles circunstancias. Recibía invitaciones a diferentes países para dar charlas, y fue en una de estas charlas que acababa de acabar la charla y ve a un hombre que era uno de los temidos guardias en Ravensbrück donde ella había estado, donde había cometido atrocidades, y él estaba ahí y se le acerca. Ella había estado hablando del perdón y la misericordia de Dios y todo eso, y él se le acercó, y lo único que ella pensaba era asco, todas las memorias del terror, del horror del pasado. Así que él se acerca y le dice: fue una charla muy buena. Y él está estirando la mano para darle la mano,
takes our sins and casts them into the Dios toma bottom of the sea. nuestros sentidos y los tira por el lado de la barca al mar. Ella no quería darle la mano, se metió la mano en el bolsillo como que estuviera buscando algo. No quería darle la mano. Empieza a recordar todos esos horrores. Continued, Así que él continúa y ella cuenta esto. Ella dice, mentioned Ravensbrook. usted menciona a Ravensbrück. I was a guard there. Yo fui guardia ahí Since that time, I've become y a desde aquel entonces me he vuelto cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las crueldades que cometí ahí, pero me gustaría escucharlo de sus labios también. Will you forgive me? ¿Me perdona? And again, he extends Y nuevamente les tira la mano. So again, just this Así que nuevamente repulsion, but then also remembering the siente ese asco, pero también recuerda el Evangelio y recuerda las palabras que acababa de dar en la charla, lo cual a veces es más fácil decir que hacer. Jesus Cuando predicamos el Evangelio, ella sabía que Jesús le había mandado que perdonase. No solo que tenía que perdonar, sino le hacía falta perdonar, porque ella había visto una y otra vez en Holanda al pueblo que había sufrido atrocidades, que habían estado encarcelados dentro de esa ira y resentimiento por lo que le había pasado, y se habían convertido en inválidos. Ella los describía como inválidos que ya no eran libres por culpa de lo que habían sufrido y tenían resentimiento en sus corazones. Así que no solo le hacía falta perdonar a ese hombre porque Jesús lo manda, sino porque le hacía falta si es que había de ser libre de esa amargura, que ella ni siquiera estaba consciente que seguía presente. And so she describes, and Así so que ella describe, mechanically, I thrust my hand ella dice, mecánicamente le di la mano y cuando lo hice an incredible thing took place. pasó algo increíble. Started in my shoulder, raced down my arm, sprang into Una corriente empezó en mi brazo y corrió hacia mi mano y se unió a la mano de él y sentí un calor sanador que empezó a llenar todo mi ser y llevó lágrimas a mis ojos. I forgive you, brother. Te perdono, hermano, con todo mi corazón. She continued for a long Y ella moment, continuó. grasped each other's Durante hands. largo rato seguimos agarrados de la mano, la ex prisionera y el ex guardia. Yo nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente I did that. como en ese momento. And the book goes on to Y say, el libro dice when you forgive, que cuando uno perdona, God's heart is el right corazón beside de us. Dios está ahí, justo al lado de uno. Cory diría, I never had yo known nunca God's había love conocido el amor de Dios tan intensamente as I had been. como en ese momento. So as we are about to Así enter que Holy Week, ahora que estamos a punto de entrar a Semana Santa, pensamos en las palabras de Jesús, por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. fire of that Y es el fuego de ese amor go through his el que pasaría por su pasión, muerte y llegaría a su gloriosa resurrección. Fue ese amor encendido source of unity. que es fuente de unidad. Beings Nosotros, los seres humanos, nos lastimamos unos a otros. done. Tantas atrocidades se cometen. Humanity to La inhumanidad del hombre hacia el hombre. Esa es la historia humana. and over again. Ocurre una y otra vez. Así que Good title. Everybody needs to forgive. este libro tiene un buen título. Todos necesitan perdonar a alguien y aceptar el perdón de Dios también. Scripture passage today. Y antes de Wanted to talk pasar al passages pasaje bíblico de hoy, quiero hablar de otros dos pasajes de las cartas de San Pablo. La primera es su carta a los Efesios, capítulo 2. En el oficio divino escuchamos esto cada miércoles. Ephesians chapter 2. Efesios, capítulo 2. Jesus Pues Él, is our peace. Jesús, es nuestra paz, quien nos ha And has unido broken down the dividing wall of y hostility. ha derrumbado la pared de la hostilidad, reconciliándonos In one tanto body, a Dios en un solo cuerpo the cross, a través de la cruz, thereby bringing the hostility to an end. poniendo fin a la hostilidad. He's talking about how Así que San Pablo habla de cómo es a través de la cruz, his cross, su cruz, we might add,
y podremos añadir nuestras propias cruces también, que Él nos reconcilia con Dios, unos con otros y nos une, derrumba el muro que nos divide, ese muro de hostilidad, como si fuese, la cruz es como si fuese una arma que derrumba el muro. Y la segunda es la oración de miércoles por la noche, Colosenses capítulo 1. San Pablo escribe, por favor, Dios, que la plenitud entera viva en Él y en Jesús, y por medio de Él que reconcilies todo en su persona, tanto en la tierra como en los cielos, haciendo paz a través de la sangre de su cruz. Así que nuevamente, San Pablo dice que la cruz es instrumento de paz, de reconciliación, que es a través de la sangre de su cruz que nos reconciliamos, que tenemos paz y unidad que todos deseamos. Deseamos ser uno solo, estar unidos, ser uno dentro de nosotros, estar unidos con los demás, estar unidos con Dios, porque estamos llamados a esa unidad, a esa plenitud en Cristo, quien es la cabeza. La primacía es de Él. Él es el primogénito de la nación, el primogénito de entre los muertos, y Él es el que nos permite, a través de la sangre de su cruz, a reconciliarnos, a unirnos unos a otros y unirnos con Dios. Ahora, en el Evangelio de hoy, este es el evento que sucede justo después que Jesús resucita a Lázaro. Y qué señal tan increíble fue. Muchos llegaron a creer, pero ahora las autoridades tienen miedo que todos van a empezar a creer en Jesús por todas estas señales. Así que Caifás, el sumo sacerdote, dice, ustedes no saben nada. ¿Acaso no creen que es mejor que muera un solo hombre para que la nación entera no perezca? Y Pablo, al comentar esto, dice, él había sido profetizado, él era el sumo sacerdote, él estaba diciendo lo que en realidad era la palabra de Dios, que Jesús habría de morir por la nación, pero no solo por la nación, sino para congregar en unidad a los hijos dispersos de Dios, y también para congregar en unidad a los pueblos dispersos, los hijos de Dios. Y esto se relaciona con la primera lectura de hoy del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel está hablando de los israelitas y dice, estamos en la época en que la nación estaba dividida, había un reino del norte y del sur, algunos habían sido llevados en exilio, estaban siendo dispersos, esparcidos. Así que Ezequiel profetiza que Dios habría de congregarlos, habría de reunirlos de todas partes, habría de retornarlos a su tierra, y habría de haber una sola nación, habría de haber un solo príncipe, David. Bueno, David había muerto hace mucho antes, así que sería un descendiente de David que sería el príncipe, el pastor. Y serían llevados a su tierra y habría una alianza eterna. Todo esto obviamente se cumple y lo que vamos a celebrar esta Semana Santa en Jesús. Así que es en Él en quien tenemos a la nueva Israel constituida, la nueva Israel, la Iglesia. Aquellos que creen en Cristo, miembros de la Iglesia, miembros de su cuerpo, son una sola nación, no solo una entidad, sino un solo lugar nacional sobre la tierra, sino de abarcar a todas las naciones, han de unirse en Jesucristo. Una nación, Él es ese descendiente de David, ese rey, el pastor, que va a ser nuestra fuente de unidad. Y no va a llevarnos solo a una heredad terrenal, sino que ha de llevarnos a la Jerusalén celestial, nuestro hogar celestial, aquel que anhelamos más, porque aquí no tenemos una ciudad eterna,
No queremos permanecer en un lugar con todas esas lágrimas y llantos. Y luego, en el Salmo responsorial tenemos a Jeremías 31, que concluye con las siguientes palabras: los alegraré y aliviaré sus penas. Eso es lo que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva a esa tierra celestial donde toda lágrima será secada, donde habrá la reconciliación final con Dios y unos con otros, porque las dos grandes alegrías del cielo serán estar unidos a Dios, lo cual deseamos con todo nuestro corazón, y nuestros corazones no descansan sino hasta que descansan en Él. Pero también tenemos la segunda gran alegría de nuestra comunión de unos con otros, aquello que nos divide, las barreras de hostilidad que nos separan ahora desaparecerán, porque estaremos unidos en Cristo. La plenitud está en Él. La plenitud, Él tiene la primacía. Él es el que nos reconcilia a través de su cruz, de la sangre de su cruz. Así que esta es la razón de nuestra esperanza y la razón por la que los cristianos siempre tenemos esperanza, incluso en el valle de lágrimas que sufrimos. Cori no podía encontrarse a sí misma capaz, quizás titubeando, de hacer ese pequeño acto de reconciliación. Y el corazón de Dios llega, siente la presencia del amor de Dios, nunca antes tan grandemente en su vida, en ese momento de aceptar y perdonar y reconciliar, porque eso es lo que Dios hace en Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos de ver ahora, empezando en Semana Santa, mañana, Domingo de Ramos. Que el Señor nos ayude a entrar al misterio de su sufrimiento y muerte, la sangre de su cruz, pero incluso más, la intensidad de su gran amor.